Radio Delfín presenta Voces. Por el derecho de hablar con apego al derecho. Un programa con temas de interés para todos, desde el punto de vista de los comunicadores. Voces. Es un programa de la Asociación Nacional de Locutores de México. Delegación Campeche. ¿Qué tal? Bienvenidos al espacio de Locutores Opinan de la Delegación Campeche de nuestra Asociación Nacional de Locutores de México. Soy Ana Argente y le agradezco mucho que nos dé la oportunidad una vez más de poder estar con ustedes a través de la frecuencia de Radio Delfín, el 88.9 FM y por supuesto en nuestras plataformas digitales. En esta ocasión me encuentro acompañada de Romualdo Arias Celia. Romualdo. Anita, ¿qué tal? Un gusto compartir contigo micrófonos y pues bueno, en esta ocasión a través del 88.9 FM, Radio Universidad Delfín, y las plataformas digitales con las que cuenta la Asociación Nacional de Locutores de México y su delegación Campeche, que es Facebook, Twitter, Instagram y no sé cuántas más se hayan inventado, pero bueno, aquí estamos. Sí, así es, y bueno, además de que creo que no nos pusimos de acuerdo en el vestuario, esto fue espontáneo. Bueno, pero también es el color emblemático del logotipo de la asociación. Sí, es cierto. Hay justificante. Bueno, pues vamos a platicar acerca de un tema interesante y yo creo que a todos de alguna manera nos compete. No de alguna manera, creo que a todos nos compete y que también pasamos por alto porque consideramos que lo que vemos es parte de, es lo correcto. Me refiero al desconocimiento, pudiera ser, de las labores de un diputado, ya sea un diputado local, de un diputado federal, y sobre eso pues vamos a desarrollar esta charla. Sin duda interesante, como bien dices, Anita, porque fíjate que me resulta que nos enfocamos como ciudadanos. De por sí tenemos una muy mala cultura de participación política como ciudadanos en términos generales. Nuestra participación política se centra a acudir a las urnas en el mejor de los casos, participar como activista en alguna campaña, y de ahí vienen los 3 o 6 años siguientes en donde nos desentendemos, nos dedicamos a nuestras labores cotidianas, dijeran aquellos, pues lo que nos da de comer habitualmente. Y algo que es importante es darle seguimiento a las actividades, y una figura que tiene una especial importancia, pero poca, poca importancia, quizá, no sé si valga la palabra, pero que tiene poca participación para nosotros, los ciudadanos de a pie, aquellos que pues nos despertamos todos los días a trabajar y no participamos, ni siquiera vemos las noticias más coloquiales, ¿no? Entonces, mucha gente vemos así, y una de las figuras es el legislador, el diputado. Esta figura es muy importante porque de alguna manera es un contrapeso para la función del Poder Ejecutivo en nuestro país, que no es lo mismo de decir oposición, ese es completamente diferente. Y esto pues vamos a ir platicando a lo largo de esta charla. Primero que nada, ¿qué es un legislador? ¿No? Yo creo que por ahí podemos empezar. ¿Qué es un legislador? Es un integrante, la definición más coloquial, ¿no? Es un integrante del Poder Legislativo y su actividad principal pues es la presentación, creación, modificación, adición y derogación de las leyes que correspondan según la esfera de competencia de este legislador, porque recordemos que las cámaras están
aglutinadas por que el sector de energía, que el sector hacienda, que el sector, entonces por diferentes sectores, y bueno, pues en ese ámbito de sus competencias, cada uno de ellos trabaja, pero también la esfera de su competencia tiene que ver con el distrito por el que fue electo. Y también de esto vamos a platicar. Ejercen actividades de carácter administrativo, jurisdiccional y control financiero o presupuestal. Esa es, en términos generales, la definición coloquial de lo que es un legislador. Pero por otro lado, está lo que es la actividad legislativa. También, en términos muy generales, la función legislativa del Congreso, a grandes rasgos, consiste en que éste o sus cámaras formulen o produzcan, a través de un proceso determinado por la Constitución, normas jurídicas que se aplican a los sujetos a los cuales van dirigidas. Ok, y entonces, partiendo de ahí, bueno, pues entonces, ¿qué es un diputado? Particularmente ya hablando de los diputados, que es la primera cara del legislador, porque bueno, están también los senadores que tienen otra competencia, otro tipo de actividades. Pero bueno, al final del día, el legislador o el diputado sale de un distrito. Un distrito puede ser local. En este estado de Campeche tenemos 8 distritos, no, 10, bueno, en total 21 distritos electorales. Sí. ¿No? Y bueno, y en la República, pues bueno, pues también ya ahí se van los diputados federales. Pero a donde quiero llegar es, independientemente de la cantidad de distritos que haya y la cantidad de gentes o de estados o lo que tú quieras, hay un determinado sector que corresponde a cada distrito y por ende a cada diputado. En ese sentido, este diputado representa a esta cantidad de gentes que están dentro de, como decíamos hace un rato, de su esfera de competencia, o sea, su distrito. A partir de ahí, este señor tiene la obligación, y lo digo así, la obligación de consultar con cada uno de sus electores, porque ese sí sale por lo que le llaman mayoría relativa, es decir, el voto directo. Entonces, exacto, fue electo por la mayoría de las gentes que viven en ese distrito. Por lo tanto, se debe a ese grupo de personas que haya votado por él. El que no votó por él, o más bien, no el que no votó por él, el que no asistió a la urna, finalmente también votó. Y este señor está allí. Así haya sido una sola persona la que acudió a la urna y votó por él, pues él ganó por un voto y por lo tanto es diputado de todo el distrito y representa a todo el distrito. Entonces, tendría la obligación de cada una de las acciones principales que son, en este caso, la creación, modificación, adición y derogación de las leyes, las que éstas sean, él tendría que, si sale del Ejecutivo Federal o del Ejecutivo Estatal, él tiene la obligación de llevar a su, primero que nada, estudiarle, entender lo que se refiere a esa ley o a esa modificación que se vaya a hacer a la ley, o a qué ley, ¿no? Según corresponda. Puede ser a la Constitución, puede ser a una ley en particular. Entonces, él tendría la obligación de hacer una especie de consulta con sus, en su distrito. Sí. Y aparte, cosa que casi no vemos, ¿no? Sí, exacto. Digo, yo estoy hablando de un mundo ideal, ¿no? Ya nos tocará más adelante del programa aterrizar en el mundo real. Pero en un mundo ideal se han hecho, porque eso sí lo voy a tocar un poquito con el mundo real, se han hecho, ¿cierto?, consultas de algunas modificaciones particularmente constitucionales, ¿no? Algunas reformas constitucionales, pero tienen que ver con un sector específico que
todos nos enfocamos a que el sector empresarial es el que tiene la voz cantante del pueblo. Y sí es cierto, la economía tiene mucho que ver y no dudo que la economía se mueve pues a través de los empresarios y bueno, o sea, por supuesto que sí. Pero al final de cuentas, insisto, tendríamos que tener una consulta por parte de cualquier representante popular, llámese diputado, de cualquiera de las modificaciones que vaya a ser, ya sea propuesta por el Ejecutivo, puede ser una reforma constitucional o puede ser una reforma a alguna ley en particular. Ellos pues manejan tiempos donde él tendría que agarrar esa modificación, estudiarla o esa propuesta y hacer un consenso o una consulta en su distrito y a partir de ahí sacar un resultado que puede o no ser lo que él opine, porque al final de cuentas él tiene la obligación única y exclusivamente de ser nuestro representante. Si 3 personas del distrito estamos en contra de algo que ha propuesto el Ejecutivo, aunque él esté a favor, tiene que llevar ese voto en contra porque los que estamos aquí votamos en contra de esa modificación. ¿Ok? Seguimos en el mundo ideal, ¿eh? Cuando lleguemos al mundo real, te diré. Ya, sí, y entonces, bueno, a partir de ahí, el voto en el pleno, pues tendrá que ser lo que su distrito haya elegido, ¿sí? Insisto, puede ser el estatal o puede ser federal, ¿no? Al final de cuentas, la estructura es muy similar, ¿sí? En este caso, pues están también los otros que son los famosos diputados plurinominales. Esos representan, sin que nadie los haya elegido, representan a una circunscripción. Esa circunscripción está compuesta o integrada por varios estados. Por lo tanto, si tú quieres ese voto de ese representante, porque tendría incluso que ganarse la simpatía de su circunscripción, por lo menos, ¿no? Porque ya que nadie lo eligió, claro, pues digo, por lo menos sé condescendiente, ya no digo sé benévolo, sé condescendiente, sí, o sé congruente con tu circunscripción, ¿no? Sí. Digo, seguimos en el mundo ideal. Entonces, ya que tienes el sentido de tu voto, pues entonces ya se sube al pleno y en ese sentido se vota. Insisto, puede ser federal o puede ser estatal. Bueno, eso, ¿cómo ha funcionado hoy día? Hemos visto que algunos diputados se dan un tiempo para todavía hacer otras actividades. Ojo, se dan un tiempo para hacer otras actividades. En mi mundo ideal, este legislador estaría haciendo consultas, porque también tiene la obligación de que si en mi distrito surge, ya sea, ahí sí, a propuesta de un sector empresarial, surge alguna propuesta para modificar alguna ley o para reformar alguna ley o incluso alguna reforma constitucional, bueno, él tendría la obligación de tomarla, subirla, presentarla y entonces discutirla con el pleno o con los demás diputados, ¿sí? Para que a su vez ellos también las lleven a sus distritos, sobre todo si es de competencia nacional o incluso estatal, ¿no? O sea, para que ellos la consensen, así se dice, consensuar, sí, en su distrito
y a partir de ahí surja una votación del pueblo, ¿sí? Entonces, bueno, esa sería mi propuesta, porque sí te digo, hemos visto que algunos diputados, sobre todo locales, que son con los que más contacto tenemos, pues se dedican a hacer gestiones. No está mal porque pues dijéramos mejor eso a nada, ¿no? Mejor pues que nos apoyen como ciudadanos en algunas mejoras que es obligación del Ejecutivo. Pero bueno, ok, ya por lo menos ahí los ves participar con la sociedad. Bueno, pues ok, pero sí creo que estamos un poquito desenfocados o fuera de lugar en cuanto a la labor legislativa y en cuanto a la labor del legislador en particular. Hemos visto, y aquí voy a entrar, si tú me lo permites, o si tienes algo. Por favor. Bueno, más bien yo te pediría que hagamos una especie de traslape, si tienes algo que comentar, agregar o quitar al respecto de esto que acabo de plantear, ¿no? Bueno, pues es lo legal, ¿no? Es la función, es la utopía, como bien señalas, es el mundo ideal, porque así está. Para eso están, ¿no? Los legisladores, los diputados, están en su folletito, yo creo, o en su manual de trabajo. Ellos deben de saberlo, son los primeros en enterarse que para eso están. Entonces, creo que al respecto no hay mucho que decir. Pero también está la otra parte, ¿no? Está la parte del mundo real, donde se utilizan porque tienen designados algún recurso, ¿no? Para ello, para la asistencia social. Pero vemos que muchos de ellos, cuando ya se van acercando los tiempos, su trabajo más que en el Congreso está en las calles, o entregando alguna silla de ruedas, o gestionando alguna situación. Si son gestiones ante el Ejecutivo, como bien señalas, ante el mismo Congreso, pues es excelente. Pero si al final ese trabajo pasa a ser una mera cuestión de apariencia altruista, en la que soy el diputado o la diputada y tengo buen corazón y por eso estoy haciendo esto, porque me interesa el pueblo y constantemente estoy siendo fotografiado o fotografiada haciendo este tipo de actividades. Bueno, ahí ya la situación cambia totalmente. Sin duda, fíjate que ahorita que decías esto, ellos ya entrando también en este mundo utópico, en el que ellos tienen por decir, un comando, un bastón de mando mucho más importante que incluso el Ejecutivo, porque el Ejecutivo, su obligación sí efectivamente es, como dices tú, pues pavimentar la calle, dar una silla de ruedas, dentro de sus otras atribuciones que no estamos en este momento. Pero ellos tienen la facultad para hacer leyes, y las leyes son para todos. O sea, tú vas a hacer una ley donde se beneficie a todos, porque la ley no es para una sola persona. Y esas mismas leyes el Ejecutivo las tiene que ejecutar, por eso es ejecutivo, ¿sí? Ejecutar, acatar. Entonces imagínate, tienes un poder que no estás usando y te estás yendo por lo más inmediato y lo más mediático, que es, como bien comentabas, entrego una silla de ruedas porque soy tan buena onda y porque me tomo una foto, para que si se me ocurre querer participar como candidato a presidente municipal o gobernador del estado o presidente de la república o diputado federal, que es más atractivo. Entonces ahí sí, para que me veas, ¿no? Que soy tan buena onda. No, al contrario, yo te vería mal si haces eso, porque tu obligación es una ley general, una ley que beneficia
a tu comunidad, a tu colonia, a tu pueblo, a tu estado, a tu país. Eso es lo que tienes que hacer. Bueno, pero ahora, ¿qué es lo que está pasando y por qué nos ha llamado la atención este tema del legislador? Primero, que se está súper desaprovechando él mismo. O sea, yo no sé si sea por desconocimiento o por una ambición un poco más focalizada en temas muy particulares como es un escalón político, o yo le perdonaría, ¿no? O sea, yo todavía preferiría que me dijera que es por desconocimiento, porque puede aprender, ¿sí? Si se lo propone, pues puede aprender y entonces reencauzar su labor. Pero si es porque está buscando un escalón político, pues óyeme, qué mal, y no quiero decir la palabra que debería, pero qué mal, porque no es honesto, no es lícito, no es una persona que vaya a hacer un bien a la nación, al municipio, a su colonia, a lo que sea. No va con esa intención. Bueno, entonces, y esto va enfocado a lo que hemos escuchado en los últimos años, cuando dicen que el coordinador parlamentario da la orden para que se vote tal o cual ley en favor o en contra. O sea, primero, el coordinador parlamentario que me muestre una estadística donde tiene el consenso o la consulta de todos los distritos del partido o grupo que representa. ¿Sí? O sea, pero no hay. No lo hay. Por eso te digo, ese es el problema que tenemos en este país. De repente, aquí sí, que me perdone quien me tenga que perdonar, pero escucho de repente en los medios de comunicación gente que dice: nosotros somos oposición y como tal vamos a votar. Perdóname, sí serás de un grupo político opositor, pero eso no te da ningún derecho a que votes por tú o tus intereses, o peor aún, porque alguien, un coordinador parlamentario, te dijo que tenías que votar en ese sentido. Yo te preguntaría, ¿tienes un listado o tienes la evidencia de que tus votantes participaron en alguna consulta? No, estoy seguro que no. Por otro lado, sí es cierto, por lo menos acaba de haber un evento mediático en este país por una reforma constitucional en donde todos perdieron y todos ganaron, porque al final de cuentas, pues todo el mundo se alzó con la victoria, menos el pueblo de México, menos la gente que andamos a pie, menos la gente que nos levantamos todos los días, como decía al principio, a trabajar, ¿sí? Porque lo que eso represente o signifique, al final de cuentas, eran intereses muy focalizados, ¿sí? Sí. Entonces, yo creo que, vamos, esta reflexión que estamos haciendo en este programa va más bien no para los diputados, no para los legisladores, va para aquella persona que tiene la oportunidad de escucharnos por accidente, sintonizó en este momento la radio y se encontró con nuestras voces, los locutores opinan, y que participemos un poquito más. Para bien y para mal, pues están las benditas redes sociales, ¿no? Que hemos usado para denostar, que hemos usado para publicar memes, para mil cosas,
que me atrevería a decir hasta en un 80-90% de todo lo que circula en las redes sociales no tiene gran sentido. O sea, es muy poco el contenido valioso que puede haber en las distintas redes sociales, llámese Twitter, llámese Facebook, llámese Instagram, que son de los más populares, ¿no? Y entonces, yo digo, señores, por favor, vamos a ponernos las pilas y vamos a participar, vamos a exigir nuestros derechos, vamos a exigir que se nos respete, porque es cierto que en reiteradas ocasiones ha pasado, no, ¿yo para qué voy a votar si siempre van a hacer lo mismo? Eso lamentablemente es malo. ¿Estás en contra de algo o de alguien? Ve y dilo. ¿Estás a favor? Ve y dilo. No des por sentado que otra persona está tomando las decisiones por ti, porque le está tomando en función de sus intereses. Sí. Y en la mayoría de los casos, los intereses personales no coinciden con los intereses comunes, o con un interés común, o con un bien común. Entonces, es que en realidad es un... Wow, esto viene ocurriendo casi, diría yo, desde siempre, desde la naciente democracia mexicana después de la Revolución de 1910. Se vienen dando, bueno, en que se acomodó el país y se dieron los diferentes gobiernos, surgió el partido que fue el oficial durante más de 70 años, y ya hay una manera de trabajar que ha sido esta, ¿no? Que ha sido la que han llevado a cabo hasta ahora. Y ya uno cree que pues que así es, y sabemos que desgraciadamente cuando se pide el voto porque yo voy a llevar tu voz al Congreso. Tus necesidades van a ser mi prioridad al momento de estar en la tribuna, el Congreso. Pero ya estando allá, exactamente están los intereses del grupo parlamentario, del partido o del instituto político del que emanan. Y si ese instituto político es el que está en el gobierno, es el que ejecuta, pues entonces cambia totalmente la situación, la balanza. Y como bien señalas, lo que acabamos de ver, esta cuestión, este circo mediático, donde todos ganaron, o menos nosotros, al final de cuentas ellos actúan de una manera que les importa poco, porque también al final de cuentas saben que la sociedad mexicana, pues como que o no nos interesamos o lo ignoramos, o decimos, es que así es la política, así ha sido siempre, ¿no? ¿De qué manera va a cambiar? ¿Cómo hacer que un diputado deje las calles, deje de andarse placeando, ¿sí? Deje de andar en la plaza, tomándose las fotos, haciendo una obra de caridad, y que se regrese a legislar o a estudiar, a ver de qué manera puede él incentivar que estas leyes, que a lo mejor las que estén en las congeladoras salgan y se muevan y al final se apliquen. ¿De qué manera? ¿De qué manera lo podemos hacer? Han pasado gobiernos, cuando en el 2000 nos fuimos con una idea, ¿no? Y de allí han venido diferentes procesos democráticos, pero la democracia en México aún no acaba de madurar, no acaba de cuajar. Y vemos pues un modo per se, ¿es lo correcto? Este término, en el cual es igual, es lo mismo. No vemos un modo de legislar diferente, un modo de trabajar diferente. A veces podemos ver que, por ejemplo, hace rato dijiste algo que me sonreí, cuando dices que un legislador va a su distrito y dice, bueno, voy a presentar esto, lo voy a someter a consulta, ¿ustedes qué dicen? No, que sí, que no y que no.
pero pues allá mi coordinador parlamentario, él quiere que sí vaya, y el Ejecutivo quiere que vaya, y hay otros intereses para que esa ley salga. ¿Tú crees que ese diputado va a decir, no, no va porque mi distrito dijeron que no, y yo estoy aquí porque soy la voz del pueblo y lo voy a defender a capa y espada? He ahí el gran dilema. Precisamente ahí es donde entra la ética, la moral, la calidad humana de esa persona. Y que, no digo que no la tengan, quizá está fuera de foco. Yo creo que lo que urge es una reingeniería mental. ¿Democrática? ¿Cómo? Mental. Reingeniería, sí. Pues sí, porque al final creo que las instituciones no son tan malas, ni las de gobierno, ni los institutos políticos, ni mucho menos. No, nada. Sino que efectivamente lo que hace falta es una reingeniería mental, social en ese sentido, ético, para que esto pueda funcionar, porque no veo yo el modo, ¿eh? Fíjate que hemos caído desafortunadamente en esa parte de indolencia, en donde, pues es que siempre es así. O sea, oye, pero es que los diputados, sí, pero pues ya, así va a ser para siempre. Oye, pero es que está mal. Sí, efectivamente está muy mal eso que están haciendo, pero siempre lo hacen. Entonces, por eso digo la reingeniería, y como hemos dicho, bueno, yo particularmente siempre lo digo irónicamente, pero no necesitamos cambios de gobierno, necesitamos cambios de pueblo. O sea, el gobierno puede ser quien sea, si al final de cuentas el pueblo no cambia, el país va a seguir siendo el mismo, ¿sí? Entonces, así venga izquierda, derecha, manco, tunco, chuenco, cualquiera que venga, va a hacer lo mismo, porque el país que somos nosotros, cada uno de nosotros, no cambia, porque seguimos actuando en función de nuestros intereses primero, segundo y tercero. Siempre nuestros intereses por encima de todos los demás, por encima de mi vecino, de mi comunidad, de mi colonia, en fin, de todos. Pues sí. Mientras yo esté bien, no importa. Y creo que con esa idea nos vamos a despedir ya de Radio Delfín. Así es, Anita. Pues ya, amigos, gracias por habernos acompañado en esta tarde, noche, en la que pues opinamos respecto a una labor muy importante y que pocas veces mencionamos, y solamente surgen los diputados cuando se dan situaciones como esta que acaba de pasar en el país, ¿no? Ahí es cuando cobran importancia los diputados. Exacto. Así es. Gracias, Romualdo. Gracias a usted por sintonizar Radio Delfín, por vernos a través de nuestras plataformas digitales. Ya sabe, puede compartir, dejar algún comentario. Si desea usted participar en el programa, también lo puede hacer. O algún tema en específico, por favor, háganos, tenga la misericordia de dejar su comentario, de compartirlo, y nosotros, por supuesto, que lo vamos a atender. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Escucha Voces, locutores opinan. Los miércoles a las 9 de la noche por Radio Delfín. 88.9 FM de Ciudad del Carmen, Campeche. Visita la página web anlmcampeche.com y nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Nos encuentras como ANLM Campeche. Voces, locutores opinan. Es un programa de la Asociación Nacional de Locutores de México, Delegación Campeche. Radio Delfín presentó Voces. Por el derecho de hablar con apego al derecho. Un programa con temas de interés para todos, desde el punto de vista de los comunicadores. Voces. Es un programa de la Asociación Nacional de Locutores de México. Delegación Campeche.